Hola, bienvenidos a otro episodio de Entre el Mundo y Yo, el podcast donde el salseo geopolítico se cuenta como debe ser, con chisme, con drama, medio exagerado y con cafecito en mano. Me hace falta mi café. ¡Producción! ¿Dónde está mi café? ¡Producción! ¿Dónde? Viene corriendo. Te dije que... Gracias. Hoy nos vamos a ir directito y sin escalas a otro lugar del mundo, el famosísimo Medio Oriente. Sí. Ese lugar que siempre escuchas en las noticias y dices, ¡ay, otra vez hay pedos allá, hombre! Pues sí, hoy te vengo a contar por qué es que hay siempre tantos pedos allá. Y para eso nos vamos a regresar un poquito en el tiempo y vamos a hablar del Imperio Otomano, uno de los imperios más longevos e influyentes de la historia humana. Duró más de 600 años, llegó a controlar 3 continentes y realmente dejó huellas en la política, la religión, en la comida y hasta en cómo se decoran las teteras. Imagínatelo así, Besti. Imagínate que el Imperio Otomano era como esa banda de música legendaria que ya llevaba años en decadencia y llevaban ya buen rato forzándola. Tipo Magneto en el 90s Tour. Y estaban ahí ya dando lástimas al final, Magneto. Pero nadie les decía que ya se retiraran, güey. Y por fin, cuando se separan, cada quien quiere hacer su carrera de solista, pero todo se va al carajo. Muy a la One Direction. No me funen, please. Las quiero mucho, Directioners. ¿Nears? Believers. Ok. Este episodio es sobre el colapso del Imperio Otomano, como ya te dije. Y el Imperio Otomano cae y ahí es cuando surge Turquía como un país moderno. Y como un señor, también te voy a contar, como un señor llamado Atatürk dijo, ya estuvo, y puso a todo el mundo en uniforme nuevo, con alfabeto nuevo y con reglas nuevas. O sea, es como si cuando nosotros tuvimos la Revolución Mexicana, es como si Francisco I. Madero hubiera dicho, que sí, New Mexico, New Me. Bueno, ahora todos nos vamos a vestir de rosa y vamos a tener un nuevo alfabeto y nuevas reglas. O sea, el vato venía con todo nuevo. Así que agárrate, prepárate tu té chai, que por cierto, ¿tú sabías que chai significa té? O sea, decir té chai es como decir té. X. Agarra tu café, tu vino o lo que sea y acompáñame a chismear de la caída del Imperio Otomano para entender mejor por qué chingados siempre hay tantos pedos en esa zona. Aquí, en Entre el Mundo y Yo. Ok, si vamos a hablar del Medio Oriente, tenemos que empezar por el drama mayor, el Imperio Otomano. Este imperio dominó gran parte del Medio Oriente, como ya te dije, el norte de África y el sureste de Europa por más de 600 años. Imagínate eso, 600 años mandando, cobrando impuestos, armando guerras, peleándote con todo el mundo y rezando un chingo y de la nada a todas horas del día. ¿Y quiénes formaban el Imperio Otomano, Anaís? ¿Los otomanos? ¿Los turcos? ¿Los árabes? ¿Que no son lo mismo? Pues no, Besti. El Imperio Otomano era como, imagínate que era como una pareja que tuvo 10 hijos, cada uno con personalidad distinta. Uno artista, otro religioso, uno muy intenso, otro que jura que es el favorito y todos forzados a vivir bajo las mismas reglas hasta que uno a uno empiezan a querer independizarse. Los que mandaban eran los turcos musulmanes sunitas, porque siempre hay un grupo que manda, ¿verdad? Y en este caso eran los turcos musulmanes sunitas. ¿Y qué chingados es eso, Neis? Pues para no hacerte el cuento largo, los sunitas son como una rama del Islam, pero bien tradicional. Pero no eran los únicos, no, lejos de. El imperio estaba lleno de diversidad. Había griegos ortodoxos, o sea, tipo cristianos, pero con sus propios trips, para que te des una idea. Había armenios cristianos, los famosísimos judíos sefardíes, sí, esos mismos que corrieron de España en 1492 y de quienes medio Monterrey jura descender con tal de sacar el pasaporte europeo, esos menos. Había también kurdos que nunca han tenido país y hasta la fecha desean tenerlo. Y claro, árabes que vivían en Siria, Irán, Palestina y la península arábiga. O sea, todos en el mismo imperio, pero no eran iguales ni pensaban igual. ¿Y esto qué generó? Pedos.
muchos pedos. Pero para el siglo XIX, el Imperio Otomano ya estaba en decadencia. Ya no era lo que era antes. Europa, por otro lado, iba en tren bala, con revoluciones industriales, telégrafo, ciencia, capitalismo. Y los otomanos parecía que iban en burro y con teocracia. O sea, teocracia quiere decir que es cuando el gobierno está controlado por una religión, ¿ok? Y aparte de teocracia, la burocracia era más lenta que una tortuga, güey. Entonces, si tú piensas que la burocracia en México es horrible, no te puedes imaginar lo que sucedía en ese entonces en el Imperio Otomano. Y un miedo, aparte de eso, le tenían un miedo al cambio horrible. Tanto así que en Europa les apodaban el hombre enfermo de Europa, porque acuérdate que, bueno, el Imperio Otomano estaba como que en medio, o sea, tenía partes de Europa, partes de África, partes del Medio Oriente, o sea, estaba como que ahí muy esparcido por todos lados. ¿Y cómo te lo explico? O sea, es como si todos los países de Europa ya anduvieran con su iPhone 20, así muy modernos, y el Imperio Otomano anduviera con el Nokia, güey, jugando viborita. Pero luego llega la Primera Guerra Mundial, que ya hablamos de ella a principios de esta temporada. Y sabemos que el Imperio Otomano estuvo bien presente al inicio, pero no al final. Al final ya habían chupado faro. Los otomanos se aliaron con Alemania y pues ya sabemos qué pasó. Perdieron. Feo, mal, muy mal. Y bueno, favor de ver los primeros 3 episodios de esta temporada si es que no sabes de lo que estoy hablando, ¿ok? Gracias. Bueno, sigamos. Entonces, los países europeos, especialmente Reino Unido y Francia, vieron la oportunidad de hacer lo que siempre quisieron: partir el ya derrotado Imperio Otomano como si fuera un pastel de cumpleaños. Y a los árabes, es decir, los pueblos que vivían en regiones como Siria, Irak, Palestina, Arabia Saudita y más, les prometieron independencia si ayudaban a derrotar al sultán. Pero al final los traicionaron y se repartieron el territorio como si nada. Qué raro, ¿verdad? Ay, casi nunca hacen eso los que ganan las guerras. Ay, maldita sea. Por eso luego hay tantos pedos hoy en día. X. Aquí es donde ya te quiero presentar a nuestro main character, el más big dick energy de todos, Ataturk. Era, como te digo, como el Francisco I. Madero de la Revolución Mexicana, pero con más bad boy energy. Oficial militar, ateo declarado, fumador empedernido y con una energía de si no lo entiendo, pues me lo invento. Mustafa Kemal, que luego se ganó el apodo de Ataturk, que significa padre de los turcos, fue el que dijo, y dice así, esto fue textualmente lo que dijo: esto no se acaba así, aquí no vamos a dejar que nos partan como si fuéramos pastel de oficina. Bueno, no lo dijo igual así, ¿verdad? Pero más o menos para que me entiendas. Lo que te quiero decir es que después de esto, o sea, llega y aparece él como main character y ve cómo está todo el desmadre y dice, yo tengo que arreglar las cosas aquí, o sea, y toda esta dinámica imperial no nos funciona para poder ser un país moderno. Dice, ¿sabes qué? Entonces aquí lo que tengo que hacer es irme a la guerra. Y que se va a la guerra. Lideró una guerra de independencia contra los europeos, sacó a los sultanes y fundó la República de Turquía, que es la que conocemos hoy, en 1923. Pero no fue solo cambiarle el nombre al país. No. Fue un makeover total. Alfabeto nuevo, de arábigo a latino, educación laica, se prohíbe el fez, el sombrerito redondo que la neta era lo más. Se impulsa el voto femenino. Oh my God, Ataturk, el más aliado. ¡Au! Se promueve la monogamia, o sea, el vato se fue con todo. Y me mama esta analogía que te voy a contar. Era como el Marie Kondo de las reformas. Si no te trae modernidad, a la basura. Ay, mi hijita, es que antes todo estaba en orden. Los hombres mandaban, las mujeres felices en casa y la religión era la ley. Así sí funcionaba el mundo. Tía, no inventes. ¿Cómo dices eso? Antes las mujeres no podían votar, ni estudiar, ni abrir una cuenta de banco sin permiso del marido. Ay, si alzaban la voz, eran tachadas de locas, brujas o peor, feministas. Que la neta te voy a ser bien honesta. Ataturk no era ningún santo, la verdad, y ningún aliado. Él entendió algo que aún muchos gobiernos no quieren aceptar. Si dejas a la mitad de tu población solo lavando trastes, tu país se estanca. Así que sí,
Se aventó unas reformas que hoy parecerían muy radicales. Educación laica, trabajo público, monogamia obligatoria, voto femenino, por eso puedes votar. No fue por buena onda, sino por estrategia. Porque él lo sabía más que nadie. Un país moderno no se construye solo con testosterona, rezos, y discursos populistas. No. Y lo más triste es que un siglo después hay quienes siguen soñando con regresar a esos tiempos mejores. Como tú comprenderás, ¿verdad? Ay, bueno, yo nomás digo, Ay. Anyhow, bueno, todo lo que ya te dije y todo lo que la tía Meche vino a proyectar, para todo siempre hay un pero. El proyecto de Ataturk venía con letra chiquita, la verdad. Solo podía ser parte del nuevo país si te considerabas turco, no árabe, no cristiano, no armenio y mucho menos kurdo. Tú dirás, ¿qué? Kurdos. Los kurdos son un grupo étnico originario de la región entre Turquía, Irak, Irán y Siria. Nunca han tenido un país propio y Turquía siempre los ha visto como una amenaza. ¿Y los armenios, Anaís? ¿Qué pedo? Pues bueno, ahí viene el oscuro. En 1915, el gobierno otomano, antes de Ataturk, organizó deportaciones masivas y asesinatos de armenios. Fue un genocidio. Más de 1 millón de personas murieron. ¿Por qué? Porque el gobierno los consideraba una amenaza interna. Los acusaban de colaborar con enemigos extranjeros y preferían resolver el problema eliminándolos. Turquía, hasta hoy, lo niega. El nuevo nacionalismo hizo lo que muchos gobiernos aman hacer: barrer el problema debajo del tapete y esconderlo. Minorías silenciadas y una identidad oficial impuesta. Como si fuera uniforme escolar, ahora que lo pienso. Incómodo de madre y obligatorio. Y así es como nació el trauma geopolítico. Como siempre, los traumas no tratados se heredan. El modelo de Ataturk se volvió inspiración para otros países que querían verse muy modernos sin dejar de controlar todo. Y ahí te van unos ejemplos. Número 1, Egipto con Nasser, que nacionalizó el canal de Suez y se volvió un ícono del panarabismo. En corto, panarabismo es pan igual a todos, arabismo es lo árabe, o sea, la ideología política y cultural que busca la unidad de todos los pueblos árabes en una sola nación o bloque. Número 2, Irán con Reza Shah, que intentó occidentalizar todo a la fuerza mientras callaba opositores. Y por otro lado, en el número 3, Siria e Irak adoptaron un sistema llamado baasismo, que suena a algo que pedirías en un restaurante libanés, pero no. Era una ideología política. El partido Baas mezclaba nacionalismo árabe, o sea, tipo, todos los árabes unidos, yay, como hermanos, con socialismo, pero versión hardcore. O sea, control militar, culto al líder y cero tolerancia a quien se atreviera a cuestionar el poder. En teoría, el baasismo buscaba modernizar y unir a los países árabes. En la práctica, se volvió una dictadura, pero con muy buen branding. Líderes como Hafez al-Assad en Siria y Saddam Hussein en Irak, sí, ese Saddam Hussein, lo usaron para gobernar con mano de hierro. Si no estabas con ellos, estabas en peligro. Así, literal. Luego para que todo se derrumbara con la invasión de Estados Unidos. Pero bueno, para hablar de eso nos faltan como 3 temporadas. En resumen, todos querían tener el look moderno, pero sin dejar de mandar como buenos dictadores. Y bueno, dices tú, ¿y hoy qué pedo? ¿Qué onda con Turquía el día de hoy? Pues Turquía hoy sigue dividida entre los que veneran a Ataturk como si fuera un santo laico y los que dicen que impuso una modernidad a la fuerza, quitándole el alma a la cultura tradicional. Es como si Turquía se hubiera hecho un cambio de look para parecer europea, pero por dentro seguía cargando el drama familiar, el machismo, la culpa histórica y el trauma de haberse disfrazado sin sanar. Haga usted de cuenta como México en los 80s, más o menos. Mientras tanto, en México, ¿qué estaba pasando en México por lo pronto? En los años 20 en México, la revolución ya había pasado, pero la paz no llegaba. Acuérdate que el episodio pasado vimos cómo estábamos en plena revolución con Francisco y Madero, bla, bla, bla. Bueno, para este entonces ya había pasado la revolución, pero las cosas seguían en caos.
Calles, que en ese momento era presidente, quería modernizar el país, pero muy a su manera, con leyes duras, mucho anticlericalismo, ay, esas palabras tan fancies que híjole, a veces ni les puedo decir yo. El resultado, un pleito chiquitito, un pleito así chiquitito, llamado la Guerra Cristera, que prácticamente fue un pleito directo entre el gobierno y la iglesia. Literal, se mataban por rezar. El mero epicentro fue en Jalisco y Michoacán, zonas donde la fe católica estaba tatuada en la piel. Y ojo, no es casualidad que hasta el día de hoy la ultraderecha sigue muy fuerte. El PAN todavía tiene su base bien plantada en esa región. Así como en Turquía, querían también separar la religión y gobierno. En México, nada más que aquí hubo menos uniformes y más balazos, desgraciadamente. Pero bueno, para cerrar, la caída del Imperio Otomano no solo cerró un capítulo más en los pedos orientales, sino que abrió una herida que sigue sangrando hasta el día de hoy. Atatürk logró levantar un país moderno en tiempo récord, sí, pero también creó un molde muy rígido, donde solo cabía una forma de ser turco. Y esa idea de modernizarse sin mirar atrás, sin aceptar errores, es peligrosísima, porque modernizarse sin sanar el pasado es como maquillarte una espinilla en la mañana. Para la noche, ya se nota, ya te dolió y ya hasta se te infectó. Hoy, por ejemplo, Estados Unidos, como vimos el episodio pasado, o hace 3 episodios, no sé hace cuánto fue, arrastra consecuencias de no haber sanado sus heridas raciales. Israel y Palestina viven atrapados en conflictos que se remontan a mapas mal trazados después de la Segunda Guerra Mundial, güey. Y en todos esos casos, el patrón es el mismo. Querer avanzar sin hacer terapia colectiva. La historia no solo se repite, a veces hace remix. Y cuando no aprendemos, el remix suena peor que la original. Y bueno, para todo esto, ¿qué nos llevamos de este capítulo? Me gusta hacerme esta pregunta al final de cada uno. Pues nos llevamos que modernizar no es lo mismo que sanar. Que una bandera nueva, bien bonita, no borra un genocidio. Que vestirte de traje occidental bien mono no te convierte en un país justo. Y que cuando se obliga a una sociedad a avanzar sin permitirle hablar de su pasado, lo único que haces es meter todo el mugrero en el cuarto de tiliches y esperar a que la visita nunca abra la puerta. Pero eventualmente tendrás que hacer limpia y va a ser una chinga doble. Entonces, la lección es que el verdadero progreso no está en parecerte al primer mundo, sino en atrever a mirarte al espejo sin maquillaje, ver las heridas y decidir sanarlas. Aplica en países y en uno mismo. Estuve así como una historia que nada que ver, pero quiero compartírselas porque a mí es algo que me marcó mucho. Estuve en Alemania el año pasado y uno de los guías, mientras estábamos visitando diferentes memoriales de la Segunda Guerra Mundial en Berlín, nos dijo algo que nunca olvidaré y se los quiero compartir. Monumentos hay en todos lados, porque es bien fácil presumir lo que salió bien. Pero los memoriales son otra cosa completamente. Son los que muestran si un país realmente se atrevió a digerir su historia. Un monumento celebra, un memorial confronta. Y cuando un país levanta memoriales, demuestra que no le teme a aceptar sus heridas y que está dispuesto a aprender de ellas. ¡Ay, hasta se me hizo el nudo pinche! Pero bueno, y mientras todo eso pasaba, en Asia había un país que parecía estar ganando el premio al más moderno del continente, Japón. Tecnología, industria, disciplina, pero también control, militarismo y una sed de conquista que hizo temblar a todo el continente. Pero eso te lo cuento en el que sigue. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos a la próxima, aquí en Entre el Mundo y Yo.